El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdadjesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58 o escribir al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es los misterios de Dios. En inglés, un misterio es algo oscuro, secreto, un acertijo. Lo que es misterioso es inexplicable o aún incomprensible. La palabra griega mysterium, sin embargo, es diferente, aunque aún es un secreto y ya no está guardado celosamente, sino abierto, más simple. Mysterium es una verdad, la cual está escondida del conocimiento humano o del entendimiento, pero que ahora es hecha conocida por la revelación de Dios. En la Biblia la palabra misterio se utiliza para describir verdades espirituales profundas y revelaciones divinas que no pueden ser comprendidas por la mente humana sin la iluminación del Espíritu Santo, como dice el libro de Daniel capítulo 2 versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y en el libro de Job capítulo 12 versículo 22 dice: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Estos misterios son aspectos del plan divino y la naturaleza de Dios, una sabiduría oculta que estuvieron ocultos desde el principio en las Escrituras y también en muchos de los símbolos como la serpiente, el arca de Noé, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, el tabernáculo, el arca del pacto, los utensilios y aún las ceremonias que practicaban estaban aún ocultos a la vista de todas las personas, incluyendo los sacerdotes. Estaba profetizado y predestinado que al final de los tiempos Dios revelaría sus misterios a sus escogidos, y fue precisamente Pablo al que revelaron la gran mayoría de esos misterios. Conocer los misterios de Dios es de suma importancia porque no solo profundiza nuestra relación con Él, sino que también fortalece nuestra fe, nos guía en la vida diaria, nos capacita para compartir nuestra fe y fomenta una vida de obediencia y nos prepara para el futuro eterno que Dios nos tiene reservado. Veamos cómo el apóstol Pablo describe ampliamente sobre su conocimiento de los misterios de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 11 dice: Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante tener en cuenta que estos misterios no son secretos ocultos, sino verdades que han sido reveladas por Dios a través de las Escrituras y el Espíritu Santo a sus hijos. A los creyentes Dios le dio el poder comprender estos misterios a medida que estudian las Escrituras. Es el mismo Espíritu Santo que los guía a toda verdad para su beneficio y crecimiento en su vida espiritual. Leamos el siguiente pasaje que nos confirma esto. Mateo capítulo 13 versículo 11 dice: A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. También Pablo nos dice que es posible entender todos los misterios, pero que lo más importante es el amor, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 2. Si entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. A continuación presento una lista sobre los principales misterios de Dios en la Biblia con sus respectivos versículos.
el misterio de Cristo en nosotros, el misterio del reino de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio del Evangelio para los gentiles, el misterio que todo Israel sería salva, el misterio de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, el misterio de la resurrección y transformación, el misterio del arrebatamiento, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de la inequidad y el misterio de la piedad. Estos misterios son los más significativos y los estaré abordando uno por uno para poder extraer con más profundidad y claridad las verdades aquí reveladas. Empezaremos hoy analizando el misterio de Cristo en nosotros. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 26 de la carta a los Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es de suma importancia que nosotros, como hijos de Dios, estemos seguros que Cristo habita en nuestros corazones, y porque es en Cristo donde están escondidos todos los misterios y todos los tesoros de la sabiduría, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿por qué esto es un misterio? Porque todas las personas se preguntan cómo puede estar habitando Cristo en millones de personas y a la vez y estar unidos a ellas en un solo espíritu y vivir dentro de ellas. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo venía sobre los profetas y siervos de Dios de forma temporal para impartir sabiduría, revelación y poder. Sin embargo, el plan divino siempre fue mucho más grande. Dios deseaba hacer su morada permanente dentro de cada uno de sus hijos. Todos los símbolos, como el tabernáculo, el arca del pacto, el lugar santísimo, eran símbolos que Dios quería hacer una morada permanente entre sus hijos, y fue Jesucristo el que preparó el camino para esta morada eterna del Espíritu Santo o del Espíritu de Cristo en los corazones de los creyentes. Fue en Cristo donde Dios moró en un cuerpo, como dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero mientras Dios moraba dentro de Jesús, en el corazón de él estaba en hacer morada en cada uno de sus hijos. Por eso el mismo Cristo dijo en Juan 16, 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os lo enviaré. Fue el mismo Pablo que nos aclara este misterio cuando nos dice que ese Consolador, el Espíritu Santo, es el mismo Cristo. Leamos esto en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También Jesús mostró por medio de parábolas ese anhelo de habitar dentro de cada uno de sus hijos. Por ejemplo, él dijo que si el grano de trigo no cae en tierra, no lleva mucho fruto. El grano de trigo es él y nosotros nacimos de él. Somos también trigo nuevo y nuestra vida está para alimentar a otros como panes vivos. La metáfora de Jesucristo como el grano de trigo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, donde Jesús dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En esta metáfora o parábola, Jesús compara su propia muerte con el proceso de un grano de trigo que debe caer en tierra y morir para dar vida a una nueva planta. Jesucristo se estaba refiriendo a su inminente crucifixión y muerte en la cruz. Así como el grano de trigo debe ser sembrado en la tierra y morir para que pueda crecer una nueva planta, Jesús debía morir para que la humanidad pudiera tener vida eterna. La muerte de Jesucristo en la cruz no fue el final, sino el medio a través del cual vino la resurrección. Su muerte y resurrección trajeron vida eterna y salvación para todos los escogidos que creemos en Él. De manera similar a como un grano de trigo al morir da lugar a una planta que produce muchos granos, la resurrección de Cristo lleva la multiplicación espiritual. Todos los que creemos en Él
porque tienen el don de la fe dado por Dios, tienen el sello del Espíritu Santo y somos portadores de vida espiritual. Leamos esto en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. La muerte y resurrección de Jesús abrieron un camino nuevo para que el Espíritu Santo pudiera morar en los creyentes de manera permanente. A través del sacrificio de Jesús, el pecado fue quitado y los corazones de los hijos de Dios fueron purificados, convirtiéndose en moradas adecuadas para el Espíritu Santo. La resurrección de Cristo garantiza nuestra nueva identidad en Él y nuestra conexión eterna con Dios. La presencia de Cristo en nosotros es confirmada por Pablo en la carta de los Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. También a la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a estos quiso Dios dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La presencia de Cristo viviendo en nosotros produce una transformación en nuestras vidas y nos guía hacia una relación más profunda con Dios. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La frase de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20, es una declaración poderosa que está intrínsecamente relacionada con el concepto de la morada del Espíritu Santo en los creyentes. Y ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Cuando entendemos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros en relación con esta declaración de Pablo, se revela una verdad profunda sobre nuestra identidad y relación con Dios. El Espíritu Santo no solo es una influencia externa en nuestras vidas, sino que el hecho que Dios haga su morada dentro de nosotros implica un compromiso de cuidar esta morada, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto implica una unión íntima y personal con Dios. La presencia del Espíritu de Cristo en nosotros nos capacita para vivir una vida que agrada y refleja el carácter de Cristo. La frase de Pablo indica también una transformación radical de nuestra identidad. Ya no somos controlados por nuestros deseos egoístas y por la ley del pecado y la muerte que está en nuestra carne, sino que Cristo vive en nosotros, nos capacita y nos va transformando a la estatura e imagen de Él mismo. Cuando permitimos que sea Cristo el que vive en nosotros y tome control de nuestras vidas, entonces empezamos a andar en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. También en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Conclusión. El misterio de Cristo en nosotros revela la profundidad del amor de Dios y su deseo de vivir dentro de cada creyente y así tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Al permitir que Cristo more en nosotros, somos transformados, guiados por el Espíritu Santo y llevamos fruto para la gloria de Dios. Este misterio nos llama a una comunión más profunda con Dios y a vivir una vida que poco a poco va reflejando el carácter de Cristo en nosotros, según permitamos que Cristo viva en nosotros. Les invito a reflexionar y valorar este misterio con gratitud y obediencia para que nuestras vidas sean transformadas a través de Jesucristo que mora en nosotros. Recuerden que creer en este misterio de Cristo en nosotros nos va a llevar a una transformación de nuestra identidad y la misma no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia de Cristo viviendo en nuestras vidas. Si esto no es así, es imposible ver cambios permanentes en nosotros. Termino citando el libro a los Hebreos capítulo 13 versículo 21. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no debemos vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Amén. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.